tercero. El tercero este de aquí. Y dice, mostrar una tabla con las siguientes columnas. Precio del libro, ordenando los resultados por este campo, ¿vale? Y una nota ahí de, oye, se ordenan como si fueran números y cadenas. Ahora lo veremos. La segunda columna es el título del libro y dice que se mostrará el fondo de la celda en color rojo si el precio es mayor de 100. O sea, lo que me está diciendo ahí es, si se cumple esa condición, hay que mostrarlo de otra manera diferente, que es con la celda en rojo. El fondo de la celda en rojo. Y ahora veremos cómo hacemos eso, que esto era un poco de CSS. Lo vamos a meter directamente en el HTML. No lo he recomendado porque recuerden que siempre teníamos el CSS apartado en un fichero externo, pero bueno, el objetivo de este ejercicio son XSLT, pues no vamos a construirnos un fichero CSS, etcétera, etcétera, que nos supone más latillas para resolver esto. Y la última columna es el año de publicación y dice que se mostrará el texto en cursiva. Lo mismo. Lo que pasa es que aquí siempre va a ser en cursiva. No es como el punto 2, que el punto 2 es muestro el fondo rojo si se cumple y si no se cumple no lo muestro en fondo rojo. Aquí es siempre hay que mostrar el texto en cursiva. Vale. Bueno, pues vamos a crearnos un nuevo ficherito. New file. Vamos a guardarlo como, pues manteniendo el mismo patrón. Librería 3.xsl. Y bueno, ya voy a las tres primeras líneas, ya las voy a copiar directamente. La línea de XML, preprocesamiento, instrucción de preprocesamiento para indicar que el fichero es un fichero XML. La instrucción de nombre de espacio para definir el prefijo que voy a trabajar con XSL. Y la primera línea, que recuerden que lo que hacía era indicar de manera explícita que nuestra salida va a ser HTML. Para que no me pase lo de antes, voy a cerrar ya la etiqueta Style Sheet y empezamos. Pues la primera, la plantilla. Y nuestra plantilla es apuntando al raíz. Esta es nuestra plantilla raíz. Cerramos. Empieza a procesar desde el elemento raíz del XML. Y ahora que vamos a pintar, pues bueno, pintamos nuestra línea HTML, body, y dice que es una tabla. Es una tabla. Una cosita, ahora que estábamos con el tema de los CSS, porque hay que pintar aquí un cosa en rojo. Si yo tuviera que poner aquí un fichero CSS, pues lo pondría aquí dentro del GEAD. ¿Vale? O sea, ¿vale? Pues aquí con la etiqueta link, con el title, se pueden poner más cosas aquí. Bueno, seguimos. Body. Y lo que hay que pintar es una tabla, ¿no? Pues pintamos una tabla. Vamos a poner un border A1 para que se vea bien, no porque quede bonito. Cerramos nuestra tabla también. Me falta cerrar aquí el body y el HTML. Vale. Y en la tabla que hay 3 columnas, ¿no? 3 columnas, precio, título y año. Y lo que me dice del precio es, oye, que se ordenen por ese campo. Vale, pues que vamos a hacer lo mismo que hemos hecho en los ejercicios anteriores. Vamos a recorrer todos los nodos libros y para cada nodo libro vamos a extraer esos datos y los vamos a pintar como me dice. Para recorrer cada nodo libro, recuerden el for each. ¿Cuál es cada nodo que vamos a recorrer? Pues el nodo librería libro. Cierro el for each. Me dicen que tiene que estar ordenado los resultados por este campo, por el campo precio. O sea que aquí va un sort. Precio cuelga sobre el libro, con lo cual lo puedo, bajo el libro, perdón, con lo cual lo puedo poner directamente. El order que le vamos a decir, el order de la ordenación. Y después decir una cosita que se interpretarán como si fueran números y cadenas. Entonces lo que vamos a añadir es un atributo que se llama data type
para indicar qué tipo de datos es el que contiene la ordenación. Y en este caso lo que le decimos es un number. ¿Vale? Data type, number dentro del sort. Cerramos el sort y ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Lo siguiente. Pues dice que hay que mostrar el precio. Vale. Vale. Precio, ordenando los resultados por este campo. Título, el fondo de la celda en color rojo. Y año de publicación. Vale, pues bueno, vamos a mostrar el precio. Estamos en un table, ¿no? Pues vamos a tener que pintar aquí la primera fila. Recuerden que los TRs en HTML es la fila de la tabla. Primera fila, el TD es la columna. ¿Y qué es lo que voy a pintar? Pues del nodo que se esté recorriendo en cada momento en función del for, pues pintamos el precio. Y cerramos el TD. Ya tengo en la primera columna pintado el precio. En la siguiente columna, título. Y lo que me dice es que si se cumple esta condición, se pinta el fondo en color rojo, y si no se cumple, pues tendré que seguir escribiendo el título, pero sin el fondo en rojo. O sea, aquí lo que tenemos es un if no me vale, porque el if es si se cumple la condición. Entonces, ¿qué otro elemento tenemos aquí que podemos utilizar? Como si fuera un if else, aunque en este caso es un test múltiple, se puede hacer una combinación de if y else encadenados, se podrían hacer. ¿Y cuál es el elemento? Pues el elemento es choose. Vamos a pintarlo aquí, choose. Exacto. Vale. ¿Y cómo funciona el choose? Oye, pues me voy a los apuntes. Si me voy a los apuntes... perdón. Ah, no, sí. Si me voy a los apuntes, después del if, que lo vimos antes, pues me encuentro aquí el choose. Bueno, vamos a leer para intentar entender cómo funciona. Dice, especifica un test múltiple contra el contenido de los nodos en unión a las etiquetas otherwise and when. Vale. De lo que me dice ahí, lo que puedo entender es que especifica un test múltiple, o sea, como que se pueden poner múltiples condiciones dentro de ese choose. Vale, vamos a ver ese ejemplo que tenemos debajo. Abre la etiqueta choose y con la etiqueta when lo que pregunta es, cuando se dé esta situación, este test, que el precio sea mayor de 90, entra por aquí y pinta lo que hay dentro del when. Si no se cumple esa situación, lo que le estoy diciendo aquí es, oye, pues en vez de que sea mayor de 90, sino mayor de 85, cuando se cumpla esta, entra por aquí. Y cuando no se cumpla, o cuando se cumpla cualquier otra condición, entra en el otherwise. Ups. ¿Vale? Pues así funciona el choose. El when es una especie de if, y cuando no se cumple ninguna de las anteriores, entra en el otherwise. Bueno, vamos a ver cómo podemos nosotros poner esto aquí. Vale, para que quede como nosotros queremos. La condición es que si el precio es mayor de 100. Bueno, pues vamos a poner esa condición con el when. Cuando se dé esta condición, y también el when se cierra, ¿qué es lo que voy a hacer? Pintar, voy a escribir un TD, obviamente, y lo que voy a poner dentro es, ¿qué es? El valor de título. Eso es lo que voy a pintar. Lo que pasa es que lo que me dice es que lo pinte en rojo, pero bueno, ahora vamos con eso. De momento lo pinto. Vamos a hacer esto un pelín para acá, que se vea ya, esto no nos hace tanta falta.
lo primero que hago es pintar. Y lo que me dice también es que cuando no se dé esta situación del precio mayor de 100, pues que también me lo pinte. Lo que pasa que con otro formato, pues aquí haremos un otherwise. Cuando no se cumpla la condición anterior, que me ejecute lo que hay dentro del otherwise. Y lo que hay dentro del otherwise, ¿qué es? Pues un td que me pinte, y este sí se va a quedar definitivo, el título. Me falta un cierre, aquí me falta un cierre también. Vale. Pero también no hemos acabado esta parte. El chus, porque lo que me dice es que si el precio es mayor de 100, que es este de aquí, me tengo que pintar el fondo en rojo. Bueno, o sea, lo que estoy diciendo es cuando se cumpla esta condición, esto de aquí, esta celda tiene que estar con el fondo en rojo. La celda es el TD, ¿no? Pues no le puedo aplicar aquí un estilo como este, que sea background color red. Sí puedo. Con lo cual lo que le estoy diciendo es que esta celda, que es la que cumple con el criterio, me la pinte con el fondo en rojo. Vale, tenemos el precio, tenemos el título aquí y aquí, con un choose, y ahora lo que me falta es, por último, pintar el atributo año. Y aquí, entonces como es una cursiva, pues lo pongo con EM. Voy a ponerle incluso con el I. Se cierra la fila, ya he pintado todo y vuelve a ejecutarse el siguiente nodo. Vale, perfecto. Vamos a dar un repasito ahora a todo. Bueno, pinto la tabla. Dentro de la tabla lo que voy a hacer es pintar filas y columnas. Entonces lo que quiero es recorrer primero cada libro, ordenado por el precio, y ya estoy en el primer nodo libro, por ejemplo en este de aquí, pues ¿qué es lo que hago? Si precio es mayor de 100, pues entonces pinto el valor de la celda, que es el título, con un estilo, y en otro caso pinto directamente la celda, no le aplico ningún estilo, y además también pinto el año. Estoy en el nodo libro, con lo cual tengo acceso tanto al atributo año, como al precio, como al título. ¿Vale? Bueno, pues nada, asegurarme que está todo bien abierto y todo bien cerrado. Que no se me queda nada por ahí. Vale, pues nada. Nos venimos de nuevo a nuestra web de Freeformatter. Y aquí en el XSL lo cambiamos y ponemos el nuevo. ¿Y qué pasa? Pues efectivamente me pinta el body, la tabla, el primer TR que es el precio, el título del libro y el año, con las etiquetas correspondientes, el segundo TR igual, y el tercer el último TR es el precio mayor de 100, con lo cual sí le aplica bien el estilo. Vale, aquí no vemos el HTML, pero vamos, yo podría cogerme esto, o sea, estoy viendo el código del HTML. Me podría venir aquí, podría hacer algo así como new file, save as, librería 3.html. Este es el código del HTML. Y si me vengo, pues está como librería HTML, que es este de aquí. Lo abro y ahí está. El precio, el título y el año en cursiva. Y esta celda en rojo, porque su precio es mayor de 100. Muy bien.